tal? Buenos días, Dios los bendiga. Qué lindo esta mañana poder estar con ustedes a través de este medio de comunicación y una vez más para compartir la palabra de Dios. Estamos en una serie que hemos denominado Hábitos. ¿Por qué hábitos? Y que todos podemos comprender. Algunos tenemos malos hábitos, mejor dicho, todos tenemos malos hábitos y buenos hábitos, ¿sí? Algunos hábitos que hemos adquirido a lo largo de los años se nos han hecho un estilo de vida, algunos bastante malos y otros no tantos y otros muy, muy buenos. A los buenos hábitos, la palabra del Señor, o por lo menos desde la iglesia, desde el estudio de la Biblia, los llama o los define como aquellas disciplinas espirituales. Los buenos hábitos o los hábitos que tienen que ver con la vida cristiana son identificados como disciplinas espirituales. Pero para el hecho de nuestro estudio o de poder comprender lo que Dios tiene para nosotros, hemos usado esta palabra de hábitos, aquellas cosas que nosotros hacemos. El hábito no es algo que yo lo hago un día sí y un día no y tal vez lo hago muy de vez en cuando. El hábito es algo que lo hago continuamente. Yo tengo el hábito, por ejemplo, de levantarme todos los días a tal hora. Tengo el hábito de cenar a tal hora. Tengo el hábito de llegar tarde a todos lados. El hábito. Bien, y vamos a estar compartiendo algunos hábitos, pero hoy quiero que estemos estudiando juntos, los hábitos que como cristianos tenemos una disciplina espiritual que tenemos que asumir como cristianos. Y esta es la del servicio, la del servir. Y no hay mejor historia, hay muchas historias para hablar del servicio, y seguramente usted estará pensando que uno de los ejemplos más claros es cuando Jesús toma la toalla y un lebrillo y lava los pies de sus discípulos, el ejemplo más grande de servicio de ese mismo Señor Jesús a sus discípulos. Pero no vamos a tocar esa historia. Vamos a hablar de otra historia porque creo que es muy acorde a nuestra cultura y muy acorde a nosotros en este día. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, desde el verso 20 en adelante. Y dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose delante del Señor, y le pidió algo. Y Jesús le dice: ¿Qué quieres, mujer? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió y le dijo: no saben lo que piden, porque podrán beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo de que yo seré bautizado. Y ellos dijeron: sí podemos. Él les dijo: a la verdad, mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10 discípulos, recuerden, eran 12, los otros 10 oyeron que se enojaron contra estos dos hermanos. Entonces Jesús agarró y los llama a los 10 y les dice: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, dominio. Mas entre ustedes esto no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, primero deberá ser vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tremenda historia de la palabra del Señor. Repasamos unos minutos. Una mamá, como cualquier mamá tal vez de nuestras congregaciones, o tal vez usted que está escuchando, con 2 hijos, que quiere que sus hijos se les vaya bien, y hace todo lo posible para que sus hijos les vaya bien, toma la decisión de ir delante del mismo Señor y decirle: mira, Señor, yo sé que tienes 12 discípulos, pero los míos son los mejores.
Yo sé que tienes 12, puedes elegir entre los 12, pero no, los míos son los mejores, son los únicos. Y como no tienes dos derechas, no tienes dos manos derechas, por favor sienta una a tu derecha y otra a tu izquierda. Es bien, bien interesante. Pero no solamente es interesante el pedido de la madre, sino también la respuesta de los hijos. Cuando Jesús habla, si ellos podrán beber el vaso que van a beber y el bautismo, está hablando de la muerte del Señor Jesús, la persecución, todas las cosas que él iba a sufrir. Y es muy interesante la respuesta de los dos hijos. Inmediatamente, sí podemos, sí yo puedo, sí. Al final Jesús le dice, ok, sí, van a pasar esto, pero el estar sentado a mi derecha o a mi izquierda tiene que ver con una decisión del Padre. Ahora demos vuelta para el otro lado, veamos a los otros discípulos, totalmente enojados, y claro, con razón. Y Jesús aprovecha para dar una enseñanza tremenda, y darnos hoy a nosotros una enseñanza tremenda. Porque hoy mucho de nuestra iglesia, nuestras congregaciones, se maneja un liderazgo al estilo empresarial, un liderazgo al estilo de los negocios, de las empresas, y uno hace cursos para un buen liderazgo. Y yo entiendo la importancia de capacitarse, no estoy en contra de esto, pero sí, no debemos dejar de ver lo que Jesús está enseñando. Y que lo resume con, al final del 28, que el Hijo del Hombre, que el Señor Jesús no vino para ser servido, siendo Dios, sino para servir. Vamos a tratar de comprender un poquito la palabra del Señor y nuestra relación con el tema del servicio. Vamos a ver 4 puntos rápidamente. El primero tiene que ver que hay un texto que me encanta y uso mucho, que es el de Colosenses, que dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades, dice, y termina diciendo, todo ha sido creado por medio de él y para él. Fuimos creados para servir. Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras. Dios diseñó todo este mundo precioso, pero a ti y a mí nos diseñó para buenas obras. Así que el primer punto es que hemos sido creados para servir. Segundo es, 2 Timoteo dice que Él nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. La Biblia dice que fuimos salvados por nuestro Señor. ¿Para qué? Para servirle. Hay un propósito. El propósito de que el Señor rescató tu vida, el propósito de que el Señor salvó tu vida, es mucho más allá para que tú estés cómodo en una iglesia o tú estés cómodo en tu vida, en tu familia. Tiene que ver con que has sido rescatado, salvado para un propósito eterno, para un propósito mayor. ¿Cuál será ese propósito? Y el mismo texto lo sigue diciendo, dice que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Entonces el tercer punto para ver es que somos llamados, hemos sido llamados, fuimos creados, fuimos salvados y somos llamados para servir al Señor. ¿Sí? Hemos sido llamados para servirle a través de tu vida, de tu trabajo, de tu empleo, del día a día, de lo que haces, todo lo que haces. Ya sea que trabajes en la calle, trabajes en tu casa, trabajes en la yarda, seas un empresario, trabajes, estudies, estés en la escuela, en la universidad, donde estés, donde sea, tú tienes un llamado que es mucho más grande. Fuiste creado, fuiste llamado y para servir al Señor. Ahora, quiero detenerme unos minutitos para hablar de este cuarto punto, que Primera de Pedro, o también lo puede decir Romanos 12 o Primera de Corintios 12, que habla de los dones espirituales. Y ahí quiero detenerme un ratito y recordarte y recordarnos que somos capacitados para el servicio. El texto dice que cada uno, según el don que han recibido, sirva a otros
como buenos servidores, como buenos administradores de la tremenda multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué está enseñando el texto? Que tenemos un cierto regalo espiritual que Él nos ha dado, nos ha capacitado para servir. Ahora, quiero que nos detengamos unos minutitos en pensar en estos conceptos. Se habla mucho hoy en el día de los dones que hemos recibido y a veces hay cierta confusión. Y yo sé que usted lo sabe, pero quiero aclararlo para que todos estemos, como dice un pastor amigo, en la misma página, estemos en una misma sintonía. Hay regalos que recibimos de Dios, que recibimos al nacer, ¿sí? Y hay regalos que recibimos de Dios al nacer espiritualmente, nuestro nacimiento espiritual, cuando aceptamos al Señor. Aquellos regalos del Señor que tenemos en forma natural, se los identifica como talentos, ¿sí? Podemos decir entonces que a todos los seres humanos Dios le ha dado talentos, pero solo a los cristianos le ha dado dones espirituales. Por ejemplo, un talento es el tocar el piano, un gran talento es ser un buen cantante, un talento es ser bueno con las matemáticas, con los números, o ser bueno con distintas cosas. Yo les contaba a mis hermanos en la iglesia, tratando de recordar a mi sobrino. Mi sobrinito tenía 3 añitos y él podía correr jugando al fútbol, viendo a sus hermanos jugar, pequeñito, apenas caminaba bien, ya corría. Poder correr y patear la pelota de soccer, de fútbol, con los 2 pies, mientras corría, y hacer más de 30 pases corriendo y llevando la pelota. Eso obviamente es un talento. Un niño de 3 años no puede hacer eso. Como también uno puede ver un niño pequeño de 3, 4, 5 años tocando la batería de una manera mucho mejor que un profesional, o puede ver a un niño tocando el piano. Entonces, esos son talentos que a lo largo de la vida usted puede perfeccionarlos, puede mejorarlos, es cierto. Pero cuando nace espiritualmente, usted tiene dones, pero tienen distinto objetivo. Cuando el propósito del talento es inspirar, mostrar al mundo, entretener, hacer algo lindo, precioso, el don tiene un solo propósito: de servir a los demás y de edificar la iglesia. Entonces, el servicio es de alguna manera la responsabilidad del cristiano. Ahora, quiero terminar estos últimos minutos preguntando, ¿qué es lo que está impidiendo a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, servir en la iglesia? Algunos van a decir, y creo que estoy de acuerdo con ellos, que muchos no servimos en la congregación a veces porque tenemos miedo y no sabemos cómo hacerlo. La respuesta es: empieza a hacerlo y vas a darte cuenta si te gusta o no. Pero también hay varias otras razones. Es muy posible que una razón sea que no tienes cierta intimidad con el Señor, no estás orando, no estás leyendo la palabra, por lo tanto, si no entiendes, no sabes qué quiere Dios de tu vida. ¿Sí? El pecado. El pecado es cuando Dios te dice que hagas algo y no lo haces, o cuando Dios no te dice que hagas y tú lo haces. Pero también puede impedir una persona. A veces hay ciertas personas, o muchas personas, que en la congregación no servimos porque la esposa o el esposo no le permite, o los padres, o a veces la novia, a veces el novio, o a veces ciertos grupos de amigos. Hoy que vivimos en la era de los influencers, ¿sí? Tal vez un influencer está influenciando tu vida y está impidiendo que tú sirvas. Los problemas. Mis hermanos, problemas vas a tener toda tu vida. El apóstol Pablo tuvo problemas y recuerden, ¿qué le dijo el Señor Jesús con los problemas de Pablo? Con la enfermedad que tenía. Bástate mi gracia y sigue para adelante. Tus planes, a veces tú tienes planes, como la historia en la palabra del Señor, haces planes para todo y el Señor te dice: no hagas planes porque el Señor viene a buscarte. Es decir, todos tienen planes, muy buenos planes, pero tenemos que darnos cuenta que nuestros planes no son lo mejor normalmente, que el Señor tiene mejores planes, mejores ideas que nosotros. Y a veces el placer, el solo hecho de el domingo o en la semana, ¿por qué voy a perder tiempo sirviendo en la iglesia o haciendo esto, ayudando a esta persona, cuando puedo descansar, puedo ir a jugar al fútbol, puedo tomarme el tiempo con los míos? Yo no estoy diciendo que no lo hagas, lo que estoy diciendo es cuál es tu prioridad. Mis hermanos, todo esto al final de cuentas pueden ser excusas o pueden ser obstáculos reales en tu vida. Pero decíamos
que es muy posible que no estemos sirviendo al Señor porque nos falta amor a Dios. Espero que quedes pensando, ¿por qué no estás sirviendo en tu iglesia? ¿Por qué no estás sirviendo en tu comunidad? ¿Es que no hay lugar, no hay espacio? Tal vez simplemente resumamos todo en decir o reconocer que nos falta amar más a Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Istruba en español, aquí en Baton Rouge. Los esperamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana en un servicio tremendo de adoración al Señor y para seguir escuchando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Despertaré al arpa al leer el nuevo día. Cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor. Te alabo entre los pueblos y canto entre naciones. Un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.